buenas tardes a todos y a todos. No sé si me escuchan bien. Pero si les parece. Así. Me faltaba el truco final. Ahora sí. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a ustedes por su presencia, por aceptar la invitación a este encuentro doctoral. Quiero también agradecerle especialmente al profesor Juan José Tamayo por su generosidad, haber aceptado la invitación y venir a acompañarnos. Lo voy a acercar, ahora sí se escucha mejor. Listo, gracias. Yo quisiera hacer una breve reflexión al profesor Juan José, porque este es un espacio que hemos denominado encuentros doctorales, propio del doctorado en Derecho. Pero uno se preguntará, sobre todo quienes vienen más de la disciplina del derecho, bueno, ¿cuál es esa relación de pronto entre derecho y teología? Porque vamos a hablar de teología de la liberación. La respuesta puede que no sea tan evidente teniendo en cuenta que en el siglo XIX hubo una separación en el proceso de secularización de las ciencias sociales, la conformación de lo que fueron las disciplinas científicas. El derecho va a experimentar en los siglos XVIII y XIX una especie de distancia y de ruptura con el justnaturalismo, la fundamentación teológica del ordenamiento social, y hay un proceso de secularización que lleva al ascenso de los positivismos. Eso influyó notablemente en las culturas jurídicas y políticas en las sociedades occidentales y se crearon unas líneas, uno diría, paralelas. Sin embargo, la respuesta a la necesidad de un diálogo va en esta dirección y tiene que ver más con una reflexión de sociología del conocimiento. No sé si el profesor la comparta, pero va más o menos en esta línea, y es tanto la teología como digamos, el estudio del derecho, uno podría decir, son construcciones también sociales, históricas, tratando de dar respuesta a preguntas que tienen que ver con la necesidad de encontrar el sentido a la dimensión espiritual y trascendental, o ya sea para dar fundamentación a un orden social en el caso del derecho. Al entender que son construcciones sociales, históricas y culturales, y aquí me baso un poco en Pierre Bourdieu y la idea de los campos sociales, vemos que también son escenarios o campos donde hay múltiples actores, múltiples discursos, múltiples construcciones que están en disputa tratando de persuadir o definir finalmente en qué dirección se mueve la reflexión, ya sea sobre la teología o en nuestro caso el derecho o las distintas aproximaciones al derecho. Y ahí es donde encontramos unos puntos de partida para esas intersecciones que creo que son muy interesantes. Voy a mencionar dos. Una, las perspectivas críticas. Tanto, y aquí comienzo a elaborar una pequeña idea. La propuesta que nos va a hacer el profesor Juan José precisamente transita en una constelación de orientaciones críticas sobre la teología, proponiendo la descolonización de la teología, el giro decolonial, teologías críticas, diálogos interreligiosos, pero ese mismo tránsito también lo estamos viendo en las últimas décadas en el campo del derecho. Los procesos de teorías críticas del derecho, la descolonización del derecho, la necesidad de reconocer otros derechos distintos al derecho occidental. Entonces, las perspectivas críticas son un punto de enlace necesario para estos diálogos. Un segundo punto de enlace que creo que es interesante, ya no es solamente teórico, es práctico, y eso es fundamental. Tiene que ver con la transformación social, tiene que ver con las apuestas y el compromiso con el cambio social. Lo veíamos
en el caso de la teología de la liberación, y cuando uno piensa en la teología de la liberación en América Latina, es imposible no reconocer los aportes de personas como Gustavo, mi memoria está fallando, Gustavo Gutiérrez en Perú, en el Cerro San Cristóbal, Leonardo Boff, Dom Elder Cámara, aquí en Colombia el Grupo Golconda, Camilo Torres, en El Salvador Arnulfo Romero, tantas experiencias donde estuvieron sectores eclesiales de base, y uno cuando mira lo que es la historia de los movimientos de la resistencia o los movimientos de derechos humanos, movimientos por la democratización en América Latina, y siempre estuvieron sectores eclesiales de base y sectores comprometidos. Entonces, no era simplemente un ejercicio teórico crítico, era un ejercicio también práctico comprometido. Eso también está relacionado con lo que tratamos de hacer con una perspectiva crítica del derecho. Quizás son muchos más los puntos de encuentro, y eso es lo que quisiéramos hacer visible y quisiéramos comenzar con esta serie de diálogos. No me voy a demorar mucho más, ya voy a ir terminando y voy a dar paso ya a la presentación del profesor Juan José. El profesor Juan José Tamayo es doctor en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en filosofía y letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Su tesis doctoral en filosofía fue en torno al pensamiento de Ernst Bloch, Religión, Razón y Esperanza. Es profesor emérito de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio de la Curría de la Universidad Carlos III de Madrid, cofundador y miembro del Comité Científico del Instituto Universitario de Estudios de Género de dicha universidad y profesor invitado en numerosas universidades españolas, europeas, africanas, latinoamericanas y estadounidenses. El profesor es una figura clave de la teología de la liberación, de la teología feminista y del diálogo intercultural e interreligioso en Europa. Colabora en numerosas revistas latinoamericanas y europeas, así como en diversos medios de comunicación españoles, como El País, Infolibre, El Diario España, Radio y Televisión Española y Cadena SER. Es autor de más de 90 libros, muchos de ellos traducidos a los idiomas alemán, italiano, francés, portugués, polaco e inglés. Entre los más recientes, y menciono algunos de ellos, están Teologías del Sur, El Giro Descolonizador, publicado por Trota, De la Iglesia Colonial al Cristianismo Liberador en América Latina, Medellín 1968-2018, publicado por Tirán, y hay otros libros como La Internacional del Odio, Cómo se construye, cómo se deconstruye, que ya va en su cuarta edición, y bueno, muchos otros que ha publicado el profesor. Su teología es inseparable de su compromiso ético con los sectores más vulnerables de la sociedad y los pueblos oprimidos por los diferentes sistemas de dominación: capitalismo, colonialismo, patriarcado, fundamentalismos, depredación de la naturaleza, soberanismo, racismo social, cultural y epistémico, orofobia. Desde hace varias décadas viene asumiendo un compromiso especial por la liberación de las mujeres, que son víctimas de discriminación interseccional de género, etnia, cultura, identidad sexual, clase social y religión. Entonces, con esta presentación, damos la bienvenida al profesor. Nuevamente, muchas gracias. Bienvenido a la Universidad de Antioquia. Profe, esta es su casa. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Empiezo por decirles que me parece que es una osadía por mi parte venir a un doctorado de Derecho por parte de una persona que no es jurista, que no ha estudiado Derecho y que, viendo mi árbol genealógico, no tengo en el mismo ningún antecedente. Así que estoy seguro de que podemos conversar y en el diálogo pueda escuchar sus preguntas y sus reflexiones y aprender un poquito más de lo que he podido escuchar en esta conversación que hemos mantenido desde el hotel el profesor Gabriel Gómez y yo.
Y es para mí, la verdad, un honor, un privilegio y sobre todo un verdadero placer este conversatorio con todos ustedes, con profesorado y alumnado del doctorado de Derecho de la Universidad de Antioquia. Y yo creo que ha ubicado muy bien el debate que vamos a tener esta tarde el profesor Gabriel Gómez, ubicando la teología de la liberación que nace precisamente en esta ciudad el año 1968, ubicando la teología de la liberación en esos dos marcos, ¿no? El primero, teoría crítica de las religiones, teoría crítica del cristianismo tradicionalista y del cristianismo fundamentalista, y segundo, yo creo que es la clave y la originalidad de esta teología que no ha estado presente hasta ese momento en ninguna de las tradiciones teológicas de los 20 siglos de cristianismo, la idea de la transformación social. De alguna manera, me viene a la memoria ahora mismo la conocida tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, ¿no? Que decía, hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo. De lo que se trata a partir de ahora es de transformarlo. Bueno, pues yo creo que la teología de la liberación está profundamente inspirada en esta tesis y por eso, pues, por parte de la jerarquía católica ha sido acusada de marxista, ¿no? Y además de un marxismo acrítico. Y por eso yo creo que la clave de la teología de la liberación está en esa palabra que es la praxis. La praxis como momento de transformación de la sociedad, de sus estructuras y de sus vinculaciones con el poder, ¿no? Y por eso, pues, deseo expresar mi agradecimiento al profesor Gabriel Gómez, director de este máster, de este doctorado, y a la profesora también Cristina Gómez, que ha sido la que ha servido de puente para que yo esté aquí hoy entre todas y todos ustedes. Cristina Gómez es una colega y además excelente amiga, amiga personal y de la que valoro sobre todo por lo que he escuchado de sus intervenciones en la Carlos III, esa articulación que hace entre el derecho y la literatura. La verdad es que le escuché una conferencia que me resultó fascinante, trabajando el tema del derecho desde 100 años de soledad. Y ahí es donde yo dije, pues no es tan abstracto, no es tan frío el derecho como para que yo me considere distante y ajeno. Entonces, claro, mi acceso al derecho ha sido siempre por diferentes recovecos, no en directo, claro está. Y creo los tres, Cristina, Gabriel y yo, convinimos en estos hace 3 o 4 días en que, bueno, viniera acá con ustedes y que tratáramos el tema de herencia y futuro de la teología de la liberación de Medellín 68 a nuestros días. Precisamente por un doble motivo, ¿no? Por mi calidad de teólogo de la liberación, claro, calidad de teólogo de la liberación. Yo recuerdo cuando empecé teología en un seminario de España, que le pregunté al profesor el primer día, profesor, ¿qué es un teólogo? Para ver si yo sigo este camino o no. Y me dijo, un teólogo es una persona muy sensata y sesuda, que pasa toda una vida encerrada entre libros intentando dar respuestas exactísimas y precisas a preguntas que nadie se plantea. Claro, la verdad es que después de escuchar esa definición de teólogo, pues a punto estuve de tomar el tren para mi pueblo a 20 kilómetros y subirme al tractor de mi padre, que era agricultor, ¿no? Pero mira por dónde, 3 años o 4 después, me voy a encontrar con una definición de teología completamente diferente. Y es leyendo a Gustavo Gutiérrez, que es considerado el padre de la teología de la liberación,
que en su libro Teología de la Liberación, Perspectivas, dice: ¿qué es la teología de la liberación? La reflexión crítica sobre la praxis histórica a la luz de la fe. Claro, eso ya es otra cosa, ¿no? Y por eso, precisamente, el marco en el que ha situado esta intervención Gabriel responde precisamente a esta definición. Reflexión crítica, teoría crítica, sobre la praxis histórica, transformación a la luz de la fe, pero una fe leída hermenéuticamente desde una perspectiva liberadora, ¿no? Bueno, pues la verdad es que, en segundo lugar, la segunda razón por la que hemos pensado en este tema es porque aquí, en Medellín, se puede decir que nació la teología de la liberación. El año 1968, creo que en la última semana de agosto y las 2 o 3 semanas siguientes de septiembre, en la que se reúnen 400 obispos de América Latina, en la segunda conferencia del episcopado latinoamericano, y dan un giro radical y pasan de la iglesia colonial y de conquista a la iglesia, al cristianismo de liberación y al cristianismo postcolonial. Claro, este acontecimiento, pues yo creo que es uno de los más importantes de la historia del cristianismo en América Latina. Enlaza, fíjense, retrocediendo a 4 siglos, pues a la gran figura de Bartolomé Las Casas. Bartolomé Las Casas es considerado hoy como el antecedente de la teología de la liberación y el antecedente del diálogo interreligioso e intercultural, además de interétnico, ¿no? Claro, ¿por qué digo que es uno de los acontecimientos más importantes en el cristianismo de América Latina? Bueno, pues porque provoca un cambio religioso revolucionario, ¿no?, en el continente, que va a tener importantísimas repercusiones en todos los otros campos, en el político, en el económico, en el social, y que supuso un gran impacto en la Iglesia Universal. Fíjense que de 1962 a 1965 se celebra el Concilio Vaticano II. Es un concilio que se va a liberar, pues, de los anatemas del siglo XIX contra la modernidad y va a entrar en un proceso de diálogo. Pero un proceso de diálogo bastante cerrado, porque, bueno, es posible que hubiera una intención de interesarse por la realidad sociológica del sur. Hoy hablamos del sur global, entonces hablábamos del tercer mundo, pero claro, ahí el control de ese concilio lo llevaron a cabo los obispos y los teólogos europeos. Claro, la gran preocupación en ese momento del Concilio Vaticano II, ¿cuál era? Ver cómo se hacía creíble el mensaje cristiano dentro de un mundo secularizado, con unas fuertes tendencias de increencia en sus distintas modalidades del ateísmo y de agnosticismo. Claro, pero es que Medellín lo que va a hacer es corregir esta línea de diálogo del cristianismo con la cultura moderna y derivarla hacia la relación entre fe y política, entre cristianismo y liberación. Y además, claro, lo más importante de este acontecimiento, pues es que cuestiona toda la teología eurocéntrica y genera incluso una gran conmoción dentro del Pentágono. Hay una historia que cuentan, no la tengo confirmada como cierta, y es que unos meses después de la celebración de Medellín, el año 1968, el presidente de Colombia, que creo que era entonces Carlos Llera Restrepo, va a visitar al presidente de los Estados Unidos, Nixon, y le va a decir: estoy muy preocupado, señor Nixon, porque vengo a informarle de una reunión revolucionaria que se ha producido en mi país.
Entonces, claro, el presidente en ese momento, desconocedor absolutamente de Colombia y de todo lo que hubiera sucedido en los años anteriores, da una orden de enviar a un detective acá, a América Latina, para detener a un señor que ha hecho una revolución que se llama el señor Medellín. Claro, yo no sé si esta historieta o esta anécdota es verdad o no, pero si non è vero è bene trovato, como dicen los italianos, ¿no? Claro, ¿y por qué ese impacto? ¿Por qué hasta el propio Lleras Restrepo, que supongo que sería pues un católico, nacional católico, no conozco su trayectoria política ni religiosa, por qué se queda tan sorprendido con esta conferencia latinoamericana, ¿no? Bueno, pues porque pone en marcha un cambio de paradigma en toda América Latina. Los 400 obispos reunidos precisa en el seminario, no sé si sigue existiendo el seminario de Medellín, que es donde se celebró, bueno, pues ahí se produce un cambio de paradigma, ¿no? De una iglesia y de una teología coloniales a un cristianismo y a una teología de la liberación y poscolonial, ¿no? Y ese fenómeno, ese cambio de paradigma, pues se va a producir en el llamado entonces Tercer Mundo. Pero fíjense lo que eso supone, ¿no? Que esa conferencia viene a quebrar la racionalidad occidental, que dicho así de pasada, pues parece que no es relevante, pero profundizando, como veremos luego, en ese tema es importantísimo, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, se muestra crítico del cristianismo occidental, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, estamos ante la primera teología creativa y de una hermenéutica liberadora que se produce en la historia del cristianismo precisamente en el sur, en el tercer mundo, ¿no? Y eso pues es una crítica a la teología eurocéntrica y, como los propios teólogos de la liberación dicen, empieza una nueva forma de hacer teología, ¿no? Pero dicho esto, también hay que decir la otra cara, ¿no? De Medellín, de esa época, ¿no? Y es que Medellín tuvo a uno de los mayores detractores de la teología de la liberación. Seguramente ustedes han escuchado hablar de Alfonso López Trujillo, arzobispo de esta ciudad, que persiguió con una dureza impresionante hasta generar problemas psicológicos a sacerdotes, a teólogos e incluso a obispos de América Latina ubicados en este marco hermenéutico liberador. Y bueno, pues fue él el que los denunció al Vaticano. Aquí en Colombia, concretamente, uno de los sacerdotes más perseguidos fue el padre Carrasquilla. Sé si ustedes le identifican, falleció, me parece, el año pasado, ¿verdad? Bueno, pues los denuncia en el Vaticano y provoca la condena del Vaticano hacia la teología de la liberación en un documento del año 1984 titulado Algunos aspectos de la teología de la liberación. Es un documento que redacta el cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, y lo redacta como presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en realidad operó como un gran inquisidor. Piensen que Ratzinger era un buen teólogo y entonces él ahí tuvo, pues no les puedo ocultar, pero creo que se puede decir que tuvo celos de esa nueva corriente teológica que va a surgir fuera del entorno occidental y que además pues, va a tener una consistencia enormemente sólida, ¿no? Pero claro, lo redacta el cardenal Ratzinger y quien firma ese documento es el Papa Juan Pablo II, ¿no? Fíjense que en esta declaración se van a lanzar una serie de acusaciones infundadas contra la teología de la liberación. La primera observación, no, la primera crítica es que la teología de la liberación tiene aspectos del marxismo no suficientemente críticos.
Entonces viene a decir poco más o menos, en el marxismo no podemos separar la filosofía atea de las prácticas de revolución liberadora, ¿no? Y claro, la segunda crítica que va a hacer este documento sobre la teología de la liberación, pues es que introduce la lucha de clases dentro de la propia Iglesia. La tercera es, dice, la teología de la liberación identifica al pobre con el proletario explotado. Al mismo tiempo, dice, hace una interpretación política de la Biblia y vacía al cristianismo de toda dimensión trascendente. Claro, fíjense ustedes qué críticas tan fuertes, ¿no? Yo creo que este documento, que lo tengo bien estudiado, es muy similar al documento del sílabus del Papa Pío IX, que el año 1864, o sea, un siglo y 20 años después, condena la modernidad y califica incluso las libertades modernas de libertades de perdición. Claro, cuando los teólogos de la liberación leen este documento, dicen, pero ¿ustedes qué han hecho? Esto es una caricatura, no nos sentimos reconocidos en esta presentación que hace de la teología de la liberación. Y un dato personal en relación con López Trujillo del año 1989-1990. Yo escribo un libro titulado Para comprender la teología de la liberación y lo entrego a la editorial y la editorial me dice, en el capítulo de las críticas contra la teología de la liberación, se te va la mano criticando a López Trujillo. Y me dicen, hay que tener mucho cuidado, porque hemos firmado un contrato con él de venta de 400.000 Biblias. Claro, realmente con ese capítulo tan severo mío contra Alfonso López Trujillo, pues me dicen, tienes que suavizar la crítica porque vamos a perder el negocio. Claro. Bueno, pues ¿qué sucede? Que yo efectivamente suavizo la crítica en la forma del lenguaje, pero mantengo pues, los principios fundamentales contra López Trujillo. ¿Qué sucede? Llega a Medellín el libro y López Trujillo prohíbe terminantemente que el libro se venda en todas las librerías religiosas. Lo que pasa es que yo creo que erró en el intento, ¿no? Porque luego pues, los sacerdotes, los colegas, los cristianos progresistas, pues se empeñaron en conseguir el libro y en este momento todavía, fíjense, ya son 36 años, todavía sigue vendiéndose y está en la está en la octava edición. Pero tenemos que decir también otra cosa, otro contrapunto, ¿no? Que en Colombia pues destacaron también otras figuras del cristianismo liberador. Y por no cansarles, me voy a fijar en dos. La primera gran figura es el Camilo Torres, con el que me he tomado en uno de los carteles una foto que, por supuesto, orgullosamente la voy a llevar a España y voy a presumir de que he estado en esta universidad con Camilo Torres en imagen y en símbolo, ¿no? Bueno, claro, Camilo Torres y la otra gran figura es un obispo de Buenaventura, el Gerardo Valencia Cano. No sé si es una figura que identifica, ¿no? Gerardo Valencia Cano es un obispo que lo nombra Pío XII con 35 años, es del 17 y lo nombra el año 1953 y provoca una revolución en la diócesis extraordinaria y espectacular. Pero primero voy a referirme a Camilo Torres, ¿no? Camilo Torres, como saben, se formó en sociología en la Universidad de Lovaina y fue discípulo de François Autard, que es otro de los nombres de la alta globalización que seguramente para ustedes pues, es una personalidad conocida y reconocida, ¿no? Y él pues crea, cuando viene a Colombia, crea la Facultad de Sociología
creo, en la Universidad Nacional de Bogotá, de la que también fue capellán. Pero llega un momento en el que se da cuenta de que la Iglesia colombiana está encubriendo y está legitimando la opresión de las mayorías populares, ¿no? Y es cuando renuncia al ministerio sacerdotal, o al menos al ejercicio. No sé si él se secularizó, supongo que no, pero renunció al ejercicio del ministerio sacerdotal y se incorporó a la guerrilla, ¿no? Y fue asesinado el año 1966. ¿Y cuál es la clave para mí de la figura de Camilo Torres en este momento del año 1965-66? Lo refleja él en una afirmación que dice: el amor tiene que ser políticamente eficaz. Impresionante. Y yo creo que ahí está también una de las claves de lo que ha indicado Gabriel de la transformación social, que es uno de los principios fundamentales de la teología de la liberación. Pero fíjense la importancia que tiene esta frase, que a raíz de la incorporación de Camilo Torres a la guerrilla va a empezar todo un movimiento de cristianos y cristianas que se incorporan en los movimientos de liberación. En unos casos de movimientos de liberación armada y en otros casos pues de liberación a través de una pedagogía popular, ¿no? Claro, tuvo influencia Camilo Torres en la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano aquí en Medellín el año 68. Directamente no aparece ninguna referencia a él ni a su pensamiento, ¿no? Pero indirectamente sí. Y lo entendió muy bien un obispo que en un determinado momento de la asamblea dijo: como no se transformen las relaciones sociales y como la Iglesia siga estando muda ante la opresión de las mayorías populares, van a surgir muchos Camilos Torres. Por eso es muy importante leer estos documentos entre líneas. La otra figura de un cristianismo liberador, él no era teólogo, sino que era un obispo, era un poeta y era también un místico, es el Gerardo Valencia Cano, un hombre que estuvo comprometido en Buenaventura con las comunidades indígenas, campesinas y negras, ¿no? Y fíjense que él, claro, como obispo, pues trabajó por la evangelización. Pero ¿cómo entendía el Gerardo Valencia Cano la evangelización? Como un proyecto de educación entendida como concientización liberadora del pueblo primero para que luchara por su dignificación. Gabriel ha citado un movimiento de aquella época que era la Golconda. Bueno, pues él, siendo obispo, pues en buena medida lideró y facilitó la celebración de una asamblea de la Golconda en su propia diócesis, ¿no? Y en la línea de la Golconda, que fuera un grupo de sacerdotes jóvenes, bueno, se identificó pues con el socialismo y desarrolló en la teoría y en la práctica un pensamiento decolonial afrocolombiano. No lo elaboró de una manera sistemática, pero sin embargo, sí, leyendo sus obras, yo he leído algunas biografías, ¿no? Y bueno, me parece que es un inicio del pensamiento decolonial afro-latinoamericano o afrocolombiano. Y también este obispo jugó un papel muy importante en Medellín, porque unos meses antes de Medellín se celebró una asamblea en no sé si es ciudad o pueblo, que se llama Melgar, porque no conozco dónde está ubicado. Bueno, pues ahí se celebra una reunión de obispos críticos de América Latina y ese es el embrión de lo que luego va a ser la conferencia de Medellín del año 68 y el liderazgo lo tuvo él. Bueno, con estas precedentes o con esta introducción, si ustedes quieren, como más histórica o más contextual, pues habría que preguntarse cómo surge esta teología de la liberación.
cuáles son las condiciones de este nacimiento. Y yo distingo dos tipos de condiciones, las condiciones externas y las internas. Entre las condiciones externas yo ubico las siguientes, ¿no? La primera, la irrupción del tercer mundo en el escenario histórico y la aspiración de la liberación de todas las esclavitudes. Y recordarán posiblemente, si han estudiado estos temas de las cumbres internacionales, el año 1955 se celebra en Bandung, creo que es Indonesia, la famosa conferencia de los países no alineados. Y en esa conferencia se empieza a pensar que el tercer mundo tiene su propia identidad y que es dueño de su propio destino y no va a permitir que ninguna instancia imperial marque esa línea o ese camino nuevo que estaban iniciando, ¿no? En segundo lugar, pues otra de las condiciones es la que entonces se llamaba la política desarrollista. Claro, había una teoría y era que si América Latina seguía el mismo proceso de desarrollo que Europa y que el norte, pues conseguiría el desarrollo como esos otros países del norte. Claro, eso era una trampa. ¿Por qué? Porque eso creó una sociedad dual. Reforzando todavía más la diferencia entre ricos y pobres, las brechas que ya existían de por sí. Otro fenómeno, otra condición interna que yo creo que fue clave, fueron los regímenes militares. Era la época en la que en algunos países, incluso yo creo que el país de más larga dictadura fue Paraguay, del año 1953 a finales de la década de los 80, con el dictador Stroessner, ¿no? Entonces, ¿cuál era la base de las dictaduras militares? Pues era la base de la doctrina de la seguridad nacional. ¿Y en qué consistía esa doctrina? En decir, tenemos que imponer las dictaduras en toda América Latina para evitar que entre el comunismo y destruya la civilización cristiana. Impresionante, ¿no? Pero eso también afectó sobremanera a tomar partido contra las dictaduras militares de parte de la teología. Y luego otro factor que me parece importante es el del despertar de la identidad cultural latinoamericana. Un despertar gradual, primero un despertar de la identidad cultural desde la antropología social y cultural, fundamentalmente en Argentina, y ahí surge una teología de la liberación desde la perspectiva de la cultura, ¿no? Pero luego esa identidad cultural pues, se fue ampliando, reconociendo la identidad de los pueblos indígenas, la identidad de los pueblos afrodescendientes y todas estas, la identidad de los pueblos campesinos, etcétera, etcétera. Y una influencia enorme desde el punto de vista sociológico y económico tuvo también la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia que tenía dos tendencias, ¿no? La tendencia marxista y la tendencia pues, más socialdemócrata. Esta segunda tendencia estaba representada por quien luego fuera presidente de los Estados de Brasil, Silva Henrique, que fue uno de los pilares o uno de los gestores de esta teoría de la dependencia, ¿no? Entonces, ellos descubren, esta teoría descubre que el subdesarrollo de los pueblos de América Latina es el resultado de la dependencia de los países del norte. Y luego un papel importantísimo va a tener el marxismo. Claro, no el marxismo ortodoxo, no el marxismo del diámac, ¿no? Sino el marxismo crítico, el marxismo humanista, ¿no? El marxismo utópico. Piensen que dentro de esa tradición del marxismo utópico y humanista, pues se encuentran el filósofo sobre el que yo hice la tesis doctoral, Ernst Bloch, que yo creo que es el filósofo
que más en serio se toma el fenómeno religioso. Y además él se define como ateo por la gracia de Dios. Él participó en aquellos encuentros de cristiano-marxistas de Centro Europa del año 66 al año 73. Bueno, pues ese marxismo crítico, ese marxismo utópico, es el que lo va a incorporarse a la nueva reflexión teológica, que en concreto en Perú, por ejemplo, pues estuvo marcado por la mediación del marxismo de Mariátegui, ¿no? Y por eso influyó tanto Mariátegui en Gustavo Gutiérrez y especialmente en el libro fundante de esta teología, ¿no? Y entonces, ¿dónde veían ellos la convergencia de marxismo y cristianismo? Primero, en desdogmatizar las dos tendencias o las dos cosmovisiones. Es decir, ni el marxismo ni el cristianismo tienen su base y su fundamento en los dogmas. En segundo lugar, pues esa relación entre teoría y praxis, que de alguna manera pues rompe una concepción intelectualista de la teología y de cualquier otra disciplina o ciencia o teoría crítica, ¿no? Y luego, tercero, importantísimo, la separación dentro del marxismo entre lo que es la filosofía atea y lo que es la praxis de transformación revolucionaria, ¿no? Y eso lo tuvo muy claro desde el primer momento Camilo Torres, porque fue pues, muy influido por uno de las grandes figuras de los jesuitas, el padre Arrupe, que era entonces general, que escribió una carta a todos los miembros de la compañía diciendo cualquier un proyecto político o un proyecto económico no tiene por qué estar vinculado a una teoría de carácter ateo. Y ya lo dijo el propio Pablo VI también en una encíclica Octogésima Renies con motivo del 80 aniversario de aquella encíclica de León XIII, Rerum Novarum, que seguramente ustedes recuerdan. Y finalmente, otra de las condiciones externas es la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. Precisamente el sábado estaré en Río Negro dando dos conferencias, una de ellas una en la Universidad Católica de Oriente, me parece que se llama, ¿no? UCO. Y voy a dar una conferencia sobre la pedagogía del oprimido y la teología de la liberación, dos teologías decoloniales, dos pedagogías decoloniales del sur, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es muy importante el encuentro que se va a mantener entre estas dos tendencias o dos corrientes, ¿no? Además, hay una coincidencia en la publicación de los libros que dan lugar a cada una de las tendencias, ¿no? El libro Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire creo que se publica el 70. El libro de Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación, Perspectivas, el año 1971. Y a partir de ese momento van a tener una estrechísima relación. Y el propio Paulo Freire va a decir que siente un profundo respeto, y que no soy teólogo, pero siento un profundo respeto por la teología de la liberación, que es la que está marcando las orientaciones pedagógicas de mi propia teoría educativa, ¿no? Entonces yo creo que la coincidencia fundamental radica en el cambio de conciencia. Tanto la teología de la liberación como la pedagogía de lo primero dicen en qué radica la educación popular, en el paso de la conciencia intransitiva y de la conciencia pasiva a una conciencia transitiva y activa, y el paso de una conciencia transitiva y activa a una conciencia revolucionaria y transformadora. Y esa idea yo creo que es la que guía estas dos corrientes de pedagogía desde el sur global. Pero claro, con unas condiciones externas, sin condiciones internas, pues no es fácil que surja un nuevo pensamiento cristiano, una nueva corriente teológica, ¿no? Por tanto, pues hay que acompañar
o hay que buscar las condiciones internas de posibilidad para que surja la teología de la liberación. ¿Y cuáles son esas condiciones internas? Pues la primera, yo creo, la renovación social y pastoral dentro de las diócesis de América Latina. Y la gran figura, se ha referido a ella también Gabriel, que creo que podía dar también esta conferencia a él por su competencia, se ha referido él a una de las grandes figuras del episcopado latinoamericano más madrugadoras en relación con el cambio social, que es Herbert Cámara, arzobispo auxiliar primero de Río de Janeiro y luego arzobispo de Recife, en Brasil, ¿no? No sé si recuerdan aquella afirmación que él hacía, ¿no? Si doy una limosna al pobre, me dicen que soy una persona caritativa. Si pregunto por qué existe la pobreza, me consideran comunista. Bueno, pues Herbert Cámara, dentro de su pequeñez física y de su grandeza humana, jugó un papel muy importante en un documento que firman 40 obispos, la mayoría latinoamericanos, 3 semanas antes de la clausura del Concilio Vaticano II, en una catacumba, lo hicieron clandestinamente, ¿no? Se llama la catacumba, la catacumba de Catalina o algo parecido, ¿no? Y ahí 40 obispos firman un documento en el que se comprometen a renunciar a todo tipo de reconocimiento como autoridades civiles, a todo tipo de nombres y titulaciones, etcétera, y a la opción por los pobres tanto a nivel personal como a nivel institucional. Otra segunda condición de posibilidad yo creo que está en el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II lo convoca un papa, el Papa Juan XXIII, ya elegido con 77 años, con un cáncer incubado, y un buen día, según se estaba afeitando delante del espejo, dijo: voy a convocar un concilio. Y claro, pues fue una bomba, porque claro, la curia romana no podía aceptar que en ese momento se convocara un concilio y que desmontara todo el aparato jerárquico, piramidal, patriarcal y clerical dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces él convoca el Concilio Vaticano II y un mes antes de la convocatoria, el 11 de septiembre de 1962, pronuncia un discurso radiofónico y dice: la Iglesia de Jesucristo es la Iglesia de todos, pero para los pueblos desarrollados es la Iglesia de los pobres. Estaba marcando ya esa orientación liberadora. Pero ¿qué pasó? Como les dije anteriormente, quienes lideraron el Vaticano II fueron pues, los grandes teólogos de la modernidad y muchos obispos que seguían esa tendencia de la teología moderna, ¿no? Que había superado la teología de la neoescolástica, ¿no? Entonces la orientación que dieron al Vaticano II fue esa, la que os he indicado anteriormente, ¿no? Cómo establecer la relación entre fe y ciencia, entre pues, modernidad y libertad dentro de la Iglesia, entre reino de Dios y trabajo por la conversión de las personas no creyentes. Y en ese sentido, pues yo creo que influyó mucho esa afirmación. Incluso un cardenal, que será cardenal de Bolonia, el cardenal Ercaro, dijo en una intervención espectacular, dijo: el tema fundamental de este concilio tiene que ser la liberación de los pobres. Y sin embargo, como digo, pues no lo siguieron. Y posiblemente la declaración de las catacumbas de los 40 obispos fue por ese descontento y esa insatisfacción con el resultado del Concilio Vaticano II. Un papel muy importante también jugó una encíclica del Papa Pablo VI, que por cierto, Pablo VI me parece que inauguró
la conferencia de Medellín del año 1968. Él publica una encíclica que se titula Populorum Progresso, el progreso de los pueblos. Y en esa encíclica dice lo siguiente, cito literalmente: los pueblos hambrientos interpelan a los pueblos opulentos. Este es uno de los documentos más madrugadores de la crítica del capitalismo. Que fíjense que hasta ese momento los papas habían sido moderadamente críticos del capitalismo por sus consecuencias. Pero es que Pablo VI va a decir, no, el capitalismo es injusto en su propia raíz. Eso lo va a retomar luego el Papa Francisco. Pero la idea original es del Papa Pablo VI. Y luego la influencia fundamental para el nacimiento de la teología de la liberación es Medellín. Es un fenómeno muy peculiar, ¿no? Generalmente las transformaciones vienen desde abajo, vienen desde la base, ¿no? Y en este caso, pues se produce un fenómeno milagroso, y es que obispos de toda América Latina, que, bueno, pues no sé si tenían una clara conciencia transformadora, pero ahí se produce pues un cambio dentro del episcopado, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es la piedra angular del nuevo paradigma de la teología de la liberación. ¿Por qué? Porque ya les dije al principio, se pasa de la iglesia colonial a la iglesia, al cristianismo de liberación. Pero sobre todo, el cambio más importante, a mi modo de ver, que se produce en Medellín es el desmontaje de la estructura jerárquica y piramidal y patriarcal y clerical, dando lugar a otro modelo de iglesia que son las comunidades eclesiales de base. Yo soy muy amigo de Leonardo Boff y en su momento me dijo que en esa época había 80.000 comunidades de base en Brasil. Y eso era un fenómeno enormemente generalizado. Porque en realidad, ¿qué supone dar prioridad y preferencia a las comunidades de base, como hace Medellín, ¿no? Que dice, las comunidades de base son el fundamento nuclear eclesial y es un factor primordial de promoción humana. O sea, en las comunidades de base, en realidad, de esa época, se produce un encuentro entre personas creyentes y personas que viven una situación de empobrecimiento. Y claro, iluminadas por la teología de la liberación, pues van a iniciar esa pedagogía de transformación social, ¿no? Y luego, pues lo que les he dicho en relación con la influencia con la influencia del gran sociólogo Camilo Torres, ¿no? La presencia de los cristianos en los movimientos revolucionarios. Eso para mí es el novum de ese momento histórico, ¿no? Porque, bueno, bien sabemos que el cristianismo a lo largo de la historia ha legitimado siempre los poderes económicos, los poderes políticos y los poderes militares, ¿no? Y en este caso, la alianza y la vinculación que van a establecer muchos cristianos y cristianas es con los movimientos de liberación. Y fíjense que hay una serie de afirmaciones en el Medellín que son como el antecedente de la teoría decolonial posterior, porque la crítica que hace al colonialismo y al poscolonialismo es espectacular. Luego, claro, con estas condiciones externas que les he indicado anteriormente y con las condiciones internas, si no hubiera habido unos intelectuales que hubieran sido capaces de interpretar los signos de los tiempos y llevar el pensamiento y la teología por el camino de la liberación, pues se hubiera quedado pues, en un movimiento sin mucha relevancia y sin una elaboración teórica, ¿no? Fíjense además el fenómeno tan peculiar. Todos los teólogos de la liberación de América Latina estaban formados en universidades europeas. Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, en la Facultad de Teología de Lyon, Hugo Asman en facultades de comunicación
en Alemania, Leonardo Boff, formado en Múnich, que Leonardo Boff fue discípulo del cardenal Ratzinger, que fue el que luego le condenó el año 1984, ¿no? Y él me comentaba, libro que yo publiqué de conversaciones con él, que fue el que le pagó, o sea, Ratzinger le pagó la publicación en alemán de su tesis doctoral. Y claro, pasó pues de bienhechor a detective, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, claro, ahí hay un conjunto de teólogos, fundamentalmente varones, que van a llevar todos sus saberes europeos de la perspectiva de la modernidad, pero que van a intentar aplicar y cambiar la orientación de esos saberes para la transformación de las estructuras sociales, económicas y justas de América Latina, ¿no? Es decir, van a incorporar nuevas categorías a la propia teología, ¿no? La categoría desarrollo, categoría subdesarrollo, la categoría liberación, del marxismo la categoría estructura e infraestructura, la categoría cautiverio, etcétera, etcétera. Y van a hacer una verdadera revolución en el campo teológico, ¿no? Una revolución que yo creo que desde el primer momento fue perseguida por el Vaticano y fue desconfiada por los teólogos europeos, que de alguna manera pues venían a decir algo parecido a lo que yo oí a un profesor mío de teología en la Universidad de Salamanca. Aquello que decían de Jesús, dice, pero es que de Nazaret puede surgir algo bueno. Pues aquí lo mismo. Pero es que de América Latina, un continente subdesarrollado, un continente al que evangelizamos, va a surgir una corriente teológica que tenga relevancia y que tenga significación. Bueno, pues efectivamente, yo creo que la persecución de la que fue objeto desde el principio, porque no es una teología que tuvo un momento de tranquilidad, de serenidad para elaborar pues las nuevas categorías de ese pensamiento y sin embargo la capacidad de resistencia de los teólogos fue realmente extraordinaria. Y finalmente, la teología de la liberación es una teología ecuménica, una teología que es elaborada en sintonía y en diálogo por las distintas iglesias cristianas de América Latina. De forma que, si ustedes leen los textos de aquella época de teólogos protestantes o evangélicos y teólogos de la liberación, pues no notarían ninguna diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el encuentro no se va a producir en el ámbito de la doctrina, el tema de la justificación por la fe, el tema de la presencia real en la Eucaristía de Cristo, sino que la convergencia y el encuentro se va a producir en torno a la contribución del cristianismo de América Latina a la transformación de las estructuras sociales, culturales y económicas, ¿no? Y en síntesis podríamos decir que en la teología de la liberación se va a dar una especie de triángulo. Por una parte están las comunidades de base, por otra parte está la jerarquía en la línea de la liberación y por otra están los teólogos de la liberación. Y es uno de los triángulos más fecundos y más enriquecedores. Se podría decir, no sé si de manera muy simplificada, que la teología de la liberación es una obra colectiva, una obra colectiva de las comunidades de base, de los obispos que estaban dirigiendo en ese momento la Iglesia y estaban iniciando una nueva doctrina social y de los propios teólogos. Pero ¿dónde radica la novedad de esta teología? En lo que yo llamo la revolución metodológica. O sea, la revolución no está en los temas. Los temas de la teología de la liberación pues son los temas de la teología clásica, ¿no? Dios, Jesús de Nazaret, los sacramentos,
el Tratado de la Gracia, etcétera, etcétera. Pero para mí el problema está en el cambio de metodología. Yo recuerdo cuando estudié teología en la segunda mitad de la década de los 60, que la estructura de una asignatura o de un tema era, primero, nociones, conceptos. Y claro, todos eran conceptos de la filosofía griega, ¿no? Segundo, adversarios. Tercero, argumentación de la Biblia para combatir a los adversarios, ¿no? Y luego pues había unos corolarios que no tenían especial relevancia. La metodología de la teología de la liberación es completamente diferente. El primer paso es lo que llamamos la mediación socioanalítica, es decir, bajo las ciencias sociales. Los teólogos de la liberación del principio suelen decir que la palabra primera de la teología de la liberación son las ciencias sociales, ¿no? Y esa mediación socioanalítica o ese recurso a las ciencias sociales pues tuvo también esa influencia del marxismo, ¿no? Y por eso pues los análisis de coyuntura que hacían los teólogos en ese momento eran unos análisis que contribuyeron también a enriquecer las ciencias sociales, ¿no? Por eso, cuando ya le di a Gabriel el título, pensé, digo, quizás sería mejor Herencia y futuro de la teología de la liberación y las ciencias sociales. Pero bueno, los títulos ya saben ustedes que pueden ser una referencia, pero pueden también desorientar, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, en el libro Teología de la Liberación, Perspectivas de Gustavo Gutiérrez, hay un análisis de la dialéctica o del binomio desarrollo-subdesarrollo espectaculares, sobre todo bajo la teoría de la dependencia. En los libros de Juan Luis II, yo creo que es el principal teórico y el mejor especulativo de la teología de la liberación, es un teólogo uruguayo, pues el análisis que hace de capitalismo y socialismo es espectacular. Y Ashman exactamente lo mismo, ¿no? El Ashman, sobre todo, está muy marcado por la teoría de la dependencia. El segundo momento de la teología de la liberación, ¿cuál es? La mediación hermenéutica. O sea, la mediación hermenéutica, bueno, bajo el signo de la liberación. Una hermenéutica liberadora que se basa en algunas tradiciones más importantes de la Biblia hebrea, de la Biblia cristiana, ¿no? El Éxodo, de la liberación de Egipto, los profetas de Israel-Palestina, que denuncian a los poderes económicos, judiciales y al propio poder cultural y poder eclesiástico, y el cambio de la imagen de Dios. En la teología de la liberación podemos encontrar un cambio en la imagen de Dios que ya no es el Dios de la teología clásica que yo estudié. Me acuerdo que decíamos, ¿cuáles son los atributos de Dios? Y decíamos, son 5. Omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, providencia e incluso violencia. Claro, yo desde muy pronto me di cuenta de que solo por el final de cada uno de los atributos ya podíamos saber con quién estaba haciendo alianza y con quién iba a tener relación ese Dios. Terminan los 5 en cía, ¿no? Por tanto, una relación con esa organización internacional que controla la vida de todos los seres humanos hasta los pensamientos más íntimos y más profundos que nunca seríamos capaces de explicitar. Claro, fíjense que esos eran los atributos que aplicábamos a Dios no solamente en la teología, sino también en la propia teodicea, ¿no? La teodicea, de alguna manera, pues era el intento de justificar la absolutez de Dios, y claro, de ahí va a venir la crítica moral, la crítica del ateísmo moral, diciendo, bueno, a partir, por ejemplo, pues del terremoto de Lisboa, aquel terremoto que le llevó a Voltaire
a cambiar de actitud, ¿no? Y dijo, pero bueno, este terremoto que ha supuesto tanta destrucción de la humanidad, ¿cómo es posible que Dios lo haya permitido si Dios es todopoderoso, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí desmontan los teólogos de la liberación estos atributos y van a referirse pues al Dios de los pobres, al Dios de la esperanza, al Dios de la liberación, al Dios abogado de las personas que no tienen quien les proteja en los tribunales, ¿no? Y lo mismo cabe decir del cambio de imagen en la figura o en la persona de Jesús de Nazaret. El Jesús, el Jesús de Nazaret, el Cristo liberador. Y más que interesarse la teología de la liberación por los grandes dogmas sobre Jesús de Nazaret, el dogma de la resurrección, el dogma de la redención, el dogma de su divinidad, pues lo que van a destacar en ello, en Jesús de Nazaret, van a ser las actitudes y las prácticas de Jesús de Nazaret. John Sobrino, el gran teólogo español nacionalizado salvadoreño, dice, lo más importante de Jesús es el Jesús histórico y dentro del Jesús histórico su práctica de liberación, ¿no? Y luego hay una corriente dentro de la teología de la liberación que podríamos decir que es la corriente anti-idolátrica. La corriente anti-idolátrica que va a tener una línea de continuidad, una línea roja desde los profetas de Israel que condenan la idolatría, pasando por Jesús de Nazaret, que condena la religión de su tiempo, incluso su propia religión. Luego, toda la historia medieval y de los padres de la Iglesia. Uno de los padres de la Iglesia, creo recordar que era Jerónimo, el autor de la Biblia Vulgata, dice, el rico o es ladrón o es hijo de ladrón. No sé en qué medida pudiera ser desmesurada la afirmación, pero bueno, yo creo que nos sirve como referencia para luchar contra la idolatría, ¿no? Y luego esa tradición anti-idolátrica llega hasta el siglo XIX con Marx. Y fíjense ustedes que la crítica que hace Marx de la idolatría del capital está basada en la crítica de los profetas contra los ídolos. Claro, Marx tenía un conocimiento extraordinario de la Biblia hebrea, ¿no? Y en su libro El Capital pues está lleno de citas de la Biblia hebrea, ¿no? Entonces, claro, ¿qué van a hacer los teólogos de la liberación? Si en el caso de si en la idolatría dentro de la Biblia hebrea era adorar al becerro de oro, los teólogos de la liberación van a decir, no, lo que hay que cuestionar es el oro del becerro. Es decir, que el oro es precisamente lo que ha supuesto esa teología idolátrica de los conquistadores, ¿no? Cuando yo me reúno con comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes, me dicen con mucha frecuencia, claro, los españoles nos trajeron la Biblia y se llevaron el oro. Y el oro, dice Gustavo Gutiérrez, fue la condición necesaria para que los indígenas consiguieran la salvación. Por eso es muy importante la mediación hermenéutica, ¿no? La interpretación de los textos religiosos desde una perspectiva anti-idolátrica y desde una perspectiva liberadora. Y luego el tercer momento, claro, es el juicio ético. El juicio ético que va a basarse en una serie de valores evangélicos, ¿no? ¿Y cuáles son esos valores? Por resumirlo mucho, ¿no? El primero, pues la opción por los pobres, por las personas más vulnerables, por los pueblos oprimidos y por los sectores empobrecidos, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Pero además es que la opción por los pobres para la teología de la liberación es una verdad teológica. ¿Por qué? Porque está basada en el Dios de la liberación. Es una verdad incluso cristológica, porque la base es precisamente Jesús de Nazaret,
que hace una opción libre y personal e irrenunciable por todos aquellos sectores marginados y oprimidos de Israel-Palestina de aquel momento, ¿no? Desde el punto de vista económico, pues las personas mendigas, las mayorías populares que estaban sometidas al imperio y que el imperio cobraba los impuestos que extorsionaban al pueblo, y desde el punto de vista religioso, los pecadores que transgredían la ley porque necesitaban vivir una realidad, unas condiciones de vida razonables, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que el acontecimiento más importante de la persona y de la figura de Jesús, tal y como interpreta la teología de la liberación, es, dice, ¿por qué matan a Jesús? Dice, porque hace tres cosas que no hubiera debido hacer, ¿no? Primero, hace lo que no debía, que es expulsar a los mercaderes del templo y decir que han convertido la casa de Dios de una casa de oración en una cueva de ladrones. Segundo, hacerlo en el momento en el que no debía, y era la Pascua, el momento en el que toda la ciudadanía judía de Israel pues iba al templo de Jerusalén, ¿no? Y por tanto hizo lo que no debía, cuando no debía, y la confrontación sobre todo con el poder imperial. Claro, piensen que el templo era el lugar donde se recaudaban los impuestos para el imperio romano. Y el cuarto momento de la teología de la liberación es la praxis de liberación. Y esa praxis no se limita solamente a una actitud de conversión personal, sino que se orienta a la transformación de las estructuras injustas, de las estructuras de distinto nivel. En suma, pues podríamos decir que la teología de la liberación es un fenómeno religioso con importantes repercusiones políticas. Es muy difícil, a mi modo de ver, y también se lo he oído a colegas de América Latina, es muy difícil que, por ejemplo, Lula hubiera ganado las elecciones en 2 ocasiones si no hubiera sido por la infraestructura de las comunidades de base y el apoyo que contó pues, con estos grandes teólogos como Leonardo Boff y Frei Beto. Frei Beto, no sé si identifican, es un dominico lego que no quiso ordenarse y le nombró Lula en el primer gobierno secretario de Estado para la eliminación de la pobreza, que consiguió la eliminación de 40 millones de pobres, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que la influencia ha sido enormemente decisiva, ¿no? Hasta mediados de la década primera del siglo XXI, en el que se ha producido pues, un cambio de orientación, ¿no? Que es un fenómeno que yo defino como, o que yo califico del Cristo neofascismo. En América Latina se ha producido el Cristo neofascismo claramente, que es, ¿en qué consiste el Cristo neofascismo? Es la alianza entre la extrema derecha política, social y cultural y los movimientos fundamentalistas e integristas dentro de las religiones. Bueno, pues yo no sé si estoy abusando de ustedes, si estoy abusando de su palabra, porque cuando yo estaba sentado ahí en las butacas escuchando las clases de mis profesores, solíamos dividir al profesorado en 4 clases. Decíamos, hay profesores que dicen todo lo que saben, hay profesores que dicen más de lo que saben, hay profesores que dicen menos de lo que saben y hay profesores que no saben lo que dicen. Entonces, no me gustaría incurrir en esta 4ª categoría
ya que he hecho un esfuerzo, para estar con ustedes, ustedes también lo han hecho, y para poder establecer este diálogo. Pero sí me gustaría terminar con la segunda parte del título, ¿no? Herencia y futuro de la teología de la liberación. ¿Cuáles serían los desafíos que hoy tiene la teología de la liberación en América Latina? Y si quieren, incluso la teología de la liberación en el sur global. Pues claro, en un primer momento, la teología de la liberación se centró en la pobreza económica. Y era normal. Estamos hablando de finales de la década de los 60 y principios de los 70, ¿no? Y la pobreza, pues era un fenómeno enormemente generalizado que afectaba al 70% de las mayorías populares, ¿no? Entonces yo creo que en este momento este sigue siendo un desafío, la pobreza estructural, cuyas brechas cada vez son más profundas, como podemos ver en los informes del PNUD, de las Naciones Unidas, sobre el tema de la pobreza. Pero yo creo que en este momento quizás la teología de la liberación, lo mismo que otras teologías, tiene un desafío que es la democracia sometida al asedio del mercado. Es decir, la democracia que está bajo el impacto de la dictadura del neoliberalismo. Otro tercer desafío que a mí me parece que tiene, pues es el desafío del colonialismo y del neocolonialismo. O sea, no pensemos que porque América Latina se independizara, ahora mismo estamos celebrando el segundo centenario, me parece, ¿no?, de la mayoría de los pueblos de América Latina. No pensemos que porque América Latina se independizó desde el punto de vista político y jurídico, esa independencia es real, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la dependencia mayor es del imperio, la dependencia mayor es del norte global, ¿no? Y luego otro de los fenómenos que yo creo que está marcando la vida de la ciudadanía universal es el fascismo. Fíjense que Boaventura de Sousa Santos, ya en torno a 2000-2005, hablaba del fascismo social. Bueno, pues es que ahora mismo ese fascismo social se ha convertido en fascismo político, ¿no? En el fenómeno que les he indicado del Cristo neofascismo. Claro, y el Cristo neofascismo pues tuvo su epicentro durante 4 años, de 2019 a 2023, en el país más numeroso y con más población de América Latina, que fue Brasil, siendo presidente Bolsonaro, ¿no? Bueno, fue derrotado el año 2023, pero eso no quiere decir que el bolsonarismo dejara de operar o dejara de actuar. Y luego el fenómeno de la xenofobia y del racismo que estamos viviendo de manera muy especial en Europa, ¿no? Igualmente, otro de los fenómenos que persiste y cada vez con más radicalidad, que es el patriarcado. El patriarcado que desemboca pues, en epistemicidio, ¿no? Y el patriarcado, yo creo que tiene su base en las masculinidades hegemónicas y, en el caso de las religiones, en las masculinidades sagradas. Por eso yo estoy trabajando en un proyecto de investigación sobre el tema de dioses varones, masculinidades sagradas, discriminación de las mujeres. Y esa es mi modesta aportación a la crítica del patriarcado, ¿no? Y luego, claro, el gran fenómeno de nuestro tiempo, que es el belicismo que está convirtiendo el mundo en un coloso en llamas, ¿no? Por eso termino diciendo qué tipo de teología habría que desarrollar hoy para responder adecuadamente a estos grandes desafíos. Pues una teología que yo llamo
una teología en policromía, una teología que sea capaz de compaginar diferentes colores, ¿no? El verde de la ecología y de la esperanza, el blanco de la paz, el morado del feminismo, el rojo de la justicia, el arco iris del LGTBIQ+, el naranja contra la violencia de género y el amarillo de la tierra, el amarillo del maíz. A mí me parece que no tiene por qué una persona, un teólogo, una teóloga, representar y desarrollar todos los colores, pero yo creo que sí que hay que establecer una teología polícroma que sea capaz de compaginar estos diferentes colores. Bueno, pues esto es lo que quería transmitirles en esta entrañable tarde para mí, en la que he venido pues a acompañarles a ustedes y a pasar pues un buen rato, mejor rato posiblemente a partir de ahora después de escuchar sus intervenciones. Muchísimas gracias. Estupenda presentación, profesor Juan José. Muchas gracias por provocar, por ilustrar, por enseñarnos. Entonces, damos paso a las preguntas, a las intervenciones. Les voy a pedir, como se está transmitiendo, va a quedar grabado. Entonces, si por favor bajan para que quede registrado. Entonces, por allá, Juan Gabriel levantó la mano. Hacemos de pronto rondas de 3. Entonces, Juan Gabriel, si quieres, vas bajando, Juan Gabriel, para hablar desde acá. ¿Quién más? ¿Sí? ¿Tu nombre es? Aníbal. Entonces, primero Juan Gabriel, después Aníbal. ¿Quién más en esta primera ronda? Entonces, si les parece, por allá, ¿tu nombre es? Álvaro. Álvaro. Y Álvaro Ortiz. Buenas tardes, mi nombre es Juan Gabriel. Yo tengo varias inquietudes. Una tiene que ver con el tema de conciencia y pobreza. Creo que uno en los evangelios puede establecer otras formas de conciencia. ¿Cierto? Por ejemplo, en la parábola eh, del sembrador hay conciencia de 30, 60 y el 100 por uno. Y no necesariamente tiene que ver con temas de pobreza. Segundo, eh, ¿cómo hablar de conciencia después de pensar que el ateísmo puede ser también religioso? Sekur Karbar. Conciencia me genera la inquietud porque creo que en el cristianismo, digámoslo de esta manera, usar la teología de la liberación, que para mí es como la teología de Judas Iscariote tratando de modificar la imagen de Cristo en Occidente para llevarlo ok. Entonces, como Jesús decía, mi reino no es de este mundo, y Judas Iscariote pensaba que él venía con unos objetivos materiales, entonces, para mí ese nivel de conciencia ahí también respecto de la imagen propiamente de Cristo y Judas Iscariote, creo que hay una cosa distinta y creo que la teología de la liberación puede haber entrado en ese otro objetivo. Conciencia también porque me parece que la discusión de cuando Jesús entra al templo y saca a los mercaderes, yo lo vería en el caso de lo que llamó Luhmann diferenciación social, ¿cierto? Diferenciando socialmente los temas teológicos de los temas mercantiles y lo vería más con una categoría de esas que otras categorías. Diferenciación y luego también secularización, que Max Weber la encontró en el judaísmo precisamente con el proceso de la forma en que se dio el monoteísmo en el mundo y cómo
llega a ascender a esa universalidad. Bueno, yo tengo muchas otras más supuestos donde pues hay textos donde pueden encontrar cosas muy diferentes. Y sobre todo quería era enfocarme en el tema de si es posible hablar de conciencia en esa relación que hacen conciencia-pobreza. La primera pregunta sobre conciencia, pobreza, Juan Gabriel, Aníbal. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por la conferencia y también por, podría decir, su parresía, es decir, su trabajo en favor de una teología abierta, en sintonía, en diálogo con el mundo y a favor de un mundo mejor, que es al fin de cuentas lo que cuenta. A mí me gustaría que usted volviera, usted insistió en varias ocasiones en que la teología de la liberación nace en Medellín, en la conferencia de Medellín. Y a mí me gustaría que usted pues volviera sobre en qué consiste exactamente ese nacer. Y si más bien no deberíamos pensar que la teología de la liberación nace en la praxis liberadora de las comunidades cristianas y lleva allí bastante tiempo o cierto tiempo implantada y ejerciéndose hasta que en la conferencia del episcopado latinoamericano se expresa, ¿no? Entonces, me gustaría como saber en qué consiste ese nacer, porque ciertamente no es un nacimiento absoluto, sino sería más bien entonces el nacimiento de una tradición intelectual o de una tradición en el magisterio latinoamericano, porque los temas de Medellín se repetirán de alguna manera en Puebla, en Santo Domingo, en Aparecida, etcétera. Y si ese, digamos, ese nacimiento entonces es el nacimiento de una tradición nueva en el magisterio o es el nacimiento de de una serie de grandes documentos que aparecen a partir de Medellín y en qué sentido es ese nacer de la teología de Medellín, de la teología de la liberación. Muchas gracias, Aníbal. ¿Me recuerdas tu nombre? Álvaro. Gracias. Pues la pregunta de Aníbal me ha ahorrado una de las que yo tenía, porque creo que sí, no es inspiración divina lo que ocurre en el CELAM del 68, que luego se ratifica en el de Puebla, o que venía trabajándose en el Concilio Vaticano II. Entonces, bien, la que yo quiero hacer tiene que ver cuando usted menciona a Mariátegui. Yo recordaba a Vasconcelos, a Sea, y obviamente a José Martí y el reciente desaparecido Enrique Dussel. Es la pregunta por la filosofía de la liberación ligado también a este proceso de, no de descubrimiento, ¿cierto?, del continente, sino de estas maneras de ser, de pensar el mundo, que muy bien, digamos, Enrique Dussel dedicó toda su vida para plantear sistemáticamente. Entonces, esa relación entre filosofía latinoamericana, filosofía de la liberación latinoamericana con la teología de la liberación. Muchas gracias, Álvaro. ¿Les parece? Respondemos estas tres primeras. Veo que ustedes me van a hacer un examen, pero no se preocupen porque la calificación queda en cada uno de ustedes, así que no quiero que se haga pública por si acaso, ¿no? Pero bueno, muy agradecido por las preguntas, creo que son importantísimas y que van pues en línea de lo que yo he expuesto, planteando algunas cuestiones a las que yo pues quiero responder, ¿no? La primera pregunta de Juan Gabriel es la relación entre conciencia y pobreza. Yo creo que quien mejor resuelve este tema es la pedagogía del oprimido de Paulo Freire.
Es decir, porque una persona o un colectivo, una comunidad, pueden ser pobres y no tener conciencia de pobreza, o sencillamente considerar que ese es su sino y que ese es su modo de existir, ¿no? Aquella obra de Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo, que posiblemente ustedes, algunos de ustedes conozcan, ¿no? ¿Cuál es la tesis del gran teatro del mundo? Pues que existen dos actores que son los pobres y los ricos. ¿Cuál es la actitud de los pobres? Pues aceptar su situación de pobreza y agradecer a los ricos la limosna que les permite sobrevivir. ¿Cuál es el papel o la función de los ricos? Pues ser misericordiosos y, bueno, pues ayudar a que los pobres puedan vivir con un mínimo de dignidad. Pero en ningún caso hay conciencia de pobreza. Ni los pobres son conscientes de que tienen que salir de la pobreza, ni los ricos creen que los pobres tienen que cambiar de lugar o de estatus social, ¿no? Y por eso es tan importante la conciencia de tener conciencia de pobreza para poder conseguir salir de esa situación y considerar que la pobreza es un mal, como dice la teología de la liberación, que hay que combatir. Entonces hay que generar dentro de los sectores empobrecidos esa conciencia de pobreza, pero al mismo tiempo que ellos sean sujetos de la salida de esa situación, sujetos que se confronten y se enfrenten, de forma que no sean o que no vengan de fuera personas que vayan a liberarlos. Y en ese sentido yo creo que la pedagogía del oprimido y la teología de la liberación van en esa dirección. Toma de conciencia de que las personas son pobres y toma de conciencia de que esa no es una situación natural, sino que está causada o provocada por otra serie de fenómenos. Ateísmo religioso. Juan Gabriel, me parece que... ¿Dónde estás, Juan Gabriel? Pero bueno, pero yo le voy a contestar, ¿no? Y si además él ve el video, pues estupendo, ¿no? Ateísmo religioso. ¿Es una contradicción? ¿Es un oxímoron? Yo creo que no. Y yo tengo una experiencia muy directa de una relación muy estrecha con un ateo además que es conocido por todos ustedes, que se llamaba José Saramago. José Saramago era un ateo y yo tengo una experiencia con él en la que pude comprobar que realmente era un ateo que tenía una preocupación por Dios. Recuerdo el año 2006 que celebrábamos en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, un congreso, un simposio. No sé sobre qué tema, porque claro, he participado en tantos simposios que no llevo la cuenta ni de los temas ni de los lugares, ¿no? Y recuerdo que salíamos del hotel donde vivíamos los dos, se llamaba el Hotel Los Seises, y a las 9 en punto de la mañana pasamos por la Plaza de la Cruz, que es la Plaza de la Giralda. La Giralda es este gran monumento musulmán, una de las grandes joyas arquitectónicas del Islam, ¿no? Y José Saramago, con ese humor que tenía seco, dice, pasa, y empiezan a repicar alocadamente las campanas. Y dice José Saramago, tocan las campanas porque pasa un teólogo. Y yo le digo, no, don José, tocan las campanas porque un ateo está a punto de convertirse al cristianismo. Y entonces reacciona como un resorte y me dice, no, Tamayo, ateo he nacido, ateo he vivido y ateo moriré. Y no me repliques, dice, porque vas a poder confirmarlo ya que tienes 20 y tantos años menos que yo. Y le digo, ¿usted ateo, don José? Dice, por supuesto. Y no tiene discusión. Digo, pues mire, Dios es el gran silencio del universo y el ser humano el grito que da sentido a ese silencio. E inmediatamente reacciona y dice, esa definición de Dios es mía.
Y entonces le digo, efectivamente, don José. Y se la he citado porque no sé muy bien si esa definición está más cerca de un místico que de un ateo. O quizás ateísmo y mística están muy en sintonía, ¿no? Porque en realidad, pues el místico se disuelve en la divinidad y el místico se identifica con la divinidad y por tanto se produce una especie de lo que decía Feuerbach, ¿no? Dios como proyección del ser humano. Bueno, pues ahí termina esa conversación que duró exactamente minuto y medio. Y además hubo testigos que luego lo transmitieron cuando falleció él, que fue Pilar del Río, que era su esposa, una periodista sevillana, y Sofía Gándara, que era una pintora que falleció recientemente. ¿Ateísmo y religión son incompatibles? No, depende de lo que se entienda por religión. Si por religión entendemos una organización estructurada, jerárquica y verticalmente, con un culto vacío que nada tiene que ver con la justicia, con una estructura piramidal y con una práctica de la obediencia y de la sumisión, evidentemente, en ese sentido, muchas personas somos ateos. Pero si realmente la religión se entiende como una experiencia de profundidad que va en busca de trascender la realidad cotidiana y plantearse las grandes preguntas, pues yo creo que efectivamente ateísmo y espíritu religioso son perfectamente compatibles, ¿no? Para que se hagan ustedes una idea, llegar al Paraninfo de la Universidad de Sevilla, interviene José Saramago y el tema de su conferencia es el factor Dios. Y lo primero, o no sé si lo primero o lo último que plantea es, no sé qué habrá pensado el profesor Tamayo de esta intervención que yo he tenido sobre Dios. Si quiere usted, replíqueme. Y yo me puse un esparadrapo en la boca y no dije una sola palabra. Yo creo que es muy importante, ¿no? Descubrir la experiencia religiosa de las personas ateas por ese camino de la profundidad, ¿no? Y por ese, como decía Bloch, trascender sin trascendencia, ¿no? Porque realmente la persona creyente puede aceptar la trascendencia, pero la trascendencia se realiza en la inmanencia. Y luego, la teología de la liberación, ha dicho Juan Gabriel, y la afirmación del Evangelio de Jesús ante Pilato, mi reino no es de este mundo. Claro, ahí sí que se puede producir un choque diciendo, pero vamos a ver de qué está hablando la teología de la liberación cuando la experiencia religiosa es una experiencia espiritual, es una experiencia privada, es una experiencia que se mueve en el ámbito de la conciencia. Claro, pero ¿cuál es el problema? La mala traducción de esa afirmación de Jesús ante Pilato, cuando dice, mi reino no es de este mundo. ¿Cómo hay que traducir esa expresión? No como que el reino que predica Jesús es un reino espiritual, es un reino trascendente, es un reino que pasa por la historia como por brasas, no, sino mi reino no es del mundo este. Hay una traducción de Juan Mateos y de Scheffel, los grandes biblistas traductores al castellano de la Biblia sobre los textos originales, que dicen, no, la correcta traducción es, mi reino no es del mundo este, es decir, del mundo de la injusticia, del mundo de la violencia, del mundo de la opresión. Porque claro, toda la predicación de Jesús tiene un componente político extraordinario, ¿no? ¿Y por qué muere Jesús? ¿Por qué lo matan? Precisamente por su enfrentamiento con los poderes políticos, con las autoridades religiosas, ¿no? En ese sentido, no creo que haya contraposición entre teología de la liberación y mi reino no es de este mundo. Y luego, el planteamiento que hacía Juan Gabriel de que hay que diferenciar entre temas religiosos y temas mercantiles. Yo creo que no. Yo creo que todo lo contrario.
Es decir, que la religión, dentro de la teología de la liberación, lo que hace es cuestionar la economía del mercado. ¿Por qué? Porque está en contra de aquella afirmación de Jesús de no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Es decir, que si hay que buscar una teología económica del bien común, una teología económica del compartir, se encuentra en los evangelios. Y el momento clave de la experiencia religiosa de Jesús en ese momento histórico, ¿saben cuál es? La comensalía, la mesa compartida, donde desaparecen todas las diferencias de jerarquía, de rango, y donde están colocados en primer lugar aquellas personas que en la vida real no tenían posibilidad de acceder a la mesa y a los bienes. Álvaro plantea la pregunta de filosofía de la liberación y teología de la liberación. Fuiste tú, ¿verdad, Álvaro? Y otra pregunta anterior, no sé si en forma de pregunta o de afirmación, es que los documentos de Medellín se ratifican en Puebla. Ahí es donde saben quién frena y rebaja la radicalidad de Puebla, de Medellín en Puebla. López Trujillo, que fue el que controló Puebla. Hasta el punto, Álvaro, de que prohibió a los teólogos asistir a las reuniones de Medellín y tuvieron que hacerlo clandestinamente en una casa de una congregación religiosa. Entonces se crearon diferentes grupos en todo el mundo para responder lo que considerábamos que era ya pues un retroceso, una involución, y me acuerdo todavía que a España llegó Ignacio Ellacuría, el jesuita que fue asesinado, seguramente recuerdan, en El Salvador, ¿no? Y él nos reunió, nos convocó a una serie de teólogas y teólogos españoles para que elaboráramos unas respuestas al documento, a los lineamenta que ya entonces habían sido elaborados. Y recuerdo que a mí me encargó que elaborase un texto para defender las comunidades de base. Esto fue el año 79, en el mes de febrero, de mes de marzo, que no recuerdo muy bien dónde puede estar ese documento, pero tuvieron que hacerlo, Álvaro, clandestinamente, de forma que ellos pasaban ya por la noche los documentos a los obispos pues más abiertos, más de la teología de la liberación. Y en ese sentido no hay continuidad, sino que se produce una discontinuidad. Medellín, por ejemplo, dice opción por los pobres. Puebla va a decir opción preferencial. Ese adjetivo es muy diferente, ¿no? Eso es como si en nuestro matrimonio dijéramos a nuestra esposa o nuestra esposa nos dijera a nosotros, tengo un amor preferente por ti. Bueno, ¿ese preferente qué quiere decir? Que hay otros amores por medio. Es decir, que no, el amor, la opción es una opción radical por los pobres. Y luego va a llegar el Papa Juan Pablo II y va a decir opción por los pobres y por los jóvenes. No se puede vincular una categoría económica con una categoría generacional, ¿no? Por eso Puebla rebajó mucho la teología, rebajó mucho a Medellín. Ya digo que fue precisamente por López Trujillo, que yo creo que entonces era secretario general de la Comisión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, ¿no? Luego llegó a ser presidente y bueno, ahí es donde golpeó muy fuertemente a la teología de la liberación, ¿no? Y luego, relación entre filosofía de la liberación y teología. Pues yo creo que el mismo Dussel es el que refleja claramente esa continuidad, porque él empieza propiamente como
Bueno, él articula de manera muy correcta desde el principio la filosofía con la teología. Él hace la tesis doctoral pues en España, no sé si incluso con Javier Zubiri, el año 1958-1959. Pero inmediatamente después va a Jerusalén, va a trabajar como carpintero y a partir de esa experiencia va a publicar un libro que se titula Humanismo semita, ¿no? Y claro, él yo creo que compagina y articula de manera muy correcta filosofía y teología desde la perspectiva de la liberación. Fíjense que Enrique Dussel fue un levinasiano, de Levinas, ¿no? El filósofo judío radicado en Francia, ¿no? ¿Y cuál es el principio de la filosofía de Levinas? Pues es la alteridad, el otro, la otra, la hospitalidad, ¿no? Bueno, pues yo creo que el Dussel lo que va a hacer es no ir en contra de la teoría de la alteridad o de la alteridad de Levinas, pero sí ponerle nombre a ese otro, a esa alteridad. ¿Y cuáles son los nombres que pone Enrique Dussel? El otro o la otra indígena, el otro o la otra empobrecido, el otro o la otra afrodescendiente. O sea que de la abstracción de esta filosofía, que es una filosofía, yo creo, muy potente, ¿no? En Europa, él va a traducirlo desde unas categorías latinoamericanas de igualdad, ¿no? Y eso mismo pues va a hacer también va a hacer también en el campo de la teología, ¿no? Recuperando esas tradiciones de América Latina más enriquecedoras, ¿no? Recuperando, por ejemplo, la figura de Bartolomé Las Casas. Enrique Dussel escribe una tesis doctoral en el Instituto Católico de París, me parece que en historia, y de varios tomos en los que él recoge toda la tradición y toda la herencia de los obispos latinoamericanos que defendieron al pueblo indígena. Entonces ahí hay una línea de continuidad, ¿no? Y luego, claro, pues está toda esta nueva corriente que él ha elaborado de la transmodernidad, que no tiene nada que ver con la posmodernidad. O sea que hay una línea de continuidad. Y quizás el momento en el que convergen filosofía y teología de la liberación en Enrique Dussel es el libro Metáforas teológicas de Marx, donde se ve clarísimamente que no hay una especie de dualismo en él, sino que hay una relación unitaria entre la filosofía y entre la teología. Y luego la tercera pregunta, muy interesante, que me lleva de alguna manera a corregir el punto de partida, que es el punto de partida que he hecho de que la teología de la liberación nace en Medellín, pues es de alguna manera una afirmación simbólica, porque es verdad, es decir, sin las comunidades eclesiales de base, sin la incorporación de los cristianos y cristianas a los movimientos revolucionarios y de liberación, difícilmente pudiera haberse producido los documentos de Medellín en un desarrollo totalmente transformador, ¿no? En ese sentido, sí, yo creo que es verdad, Aníbal, que Medellín va a incorporar la experiencia de las comunidades de base y la experiencia de los cristianos que se han incorporado a los movimientos de liberación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues yo creo que algo muy positivo de esos obispos, ¿no? De la gran sensibilidad que tuvieron a interpretar los signos de los tiempos que se estaban produciendo en ese momento en América Latina. ¿Por qué? Hasta ese momento ellos eran insensibles y en los propios documentos dicen que reconocen el alejamiento que tiene la ciudadanía latinoamericana o el pueblo latinoamericano del cristianismo,
precisamente por el antitestimonio de los propios obispos. Tanto sí recogen e incorporan toda una experiencia precedente. Bien, muchas gracias, profesor. Son las 6 de la tarde, sí, entonces vamos cerrando, salvo pues que haya alguna pregunta, pero yo quisiera agradecer pues al profesor Juan José Tamayo por haber compartido su conocimiento, sus reflexiones, su experiencia y su trabajo de tantos años con nosotros. Agradecerles a ustedes la presencia, la participación, las preguntas. Un saludo a la profesora María Cristina que nos va a escuchar, que fue la que hizo también posible este nexo. Y claro, las universidades que también invitaron al profesor, la Universidad Católica de Oriente, a la Universidad Luis Amigó. Y bueno, esperamos, profe, que vuelva acá, tenerlo acá en Medellín, universidad y esta ciudad, son su casa. Nuevamente, muchas gracias y un aplauso para el profesor y para